Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien. Aquí en este momento me encuentro, ya se han volteado muchas, pero yo creo que es necesario, es importante. Ya los que me conocen saben que me gusta trabajar mucho, no solo con tarot, sino también a nivel oracular. Tengo un tema que me está rondando mucho a nivel energético. También tengo muchas personas que me lo han preguntado, han querido saber mi opinión. En la opinión de los oráculos de las cartas, vamos a tocarlo. Es un tema muy sensible, un tema bastante delicado, bastante complejo y para nadie es un secreto que es un tema bastante difícil de abordar y que no tiene matices de claridad. Vamos a hablar esta tarde, en este momento, sobre este brote de inmigración que está entrando en Europa, esta desbandada de personas, de gente, de esta migración tan curiosa, tan particular. Vamos a ver qué está pasando acá. Muerte, suma, protección. Mira. Aquí tenemos mensajes de Avalon que nos está hablando de los hitos del viaje sagrado. Tenemos la muerte, tenemos la suma sacerdotisa y tenemos la protección. Wow, interesante. Tenemos aquí los hitos del viaje sagrado, número 38, número 2, número 46. Esta quiere voltearse, a nivel oracular también. Vamos a pedir ayuda. Importante. Viendo este conjunto de cartas, yo puedo intuir, puedo recibir un mensaje claro de que está viendo el fin de una etapa, el fin de una era, el fin de una era a nivel global, a nivel de planeta, a nivel de globo, a nivel de evolución. Europa, para nadie es un secreto que está trascendiendo por una etapa ahora mismo en la que va a entrar en un periodo, por lo que estoy viendo, es algo profético. Es como, tenemos que tener ahora mismo todos el discernimiento de comprender los ciclos, los procesos que se están viviendo, que se han vivido y que se van a seguir viviendo a nivel evolutivo. A nivel evolutivo, Europa está entrando en un proceso ahora mismo, se puede decir, como de cierta oscuridad, algo ha muerto, es necesario que algo muera para que algo vuelva a nacer. Definitivamente ha habido un muy mal manejo a nivel energético, a nivel de gestiones. Veo aquí también intereses por parte de personas que no tienen precisamente el mejor deseo para la evolución, para el crecimiento, para el discernimiento. No han tenido la visión suficiente como para ayudar y apoyar. También veo acá una suerte de energía de que las personas ahora mismo han confundido las energías, hemos confundido los temas, hemos mezclado por una suerte, hemos mezclado cosas que no se pueden mezclar, energías inmezclables, se ha hecho mucho daño, muchísimo daño, y ese daño no va a quedar impune. Ahora mismo lo que tenemos que hacer a nivel europeo es pedir protección. Yo voy a sacar cartas del tarot porque definitivamente aquí nos están hablando de pedir ayuda, de protección, de qué pasa con el tema del migratorio, la receptividad, el renacer y la celebración. 8-6 nos está hablando precisamente de una fuga bastante importante de personas. Esto es algo que está siendo como guiado, es algo premeditado. Aquí se escapó de las manos una energía, se mezclaron temas que no se tuvieron que haber mezclado. Hay un recular también, hay un ir para atrás y no saber ahora qué hacer, no saber cómo hacerlo. Por esas ansias de poder, por esas ganas precisamente de de controlarnos, de esas ansias incontenibles de cercarnos a nivel de humanidad, a nivel de limitar nuestras libertades. Ahora mismo estamos presenciando una suerte de enjambre que está dejando a su paso bastante pena, bastante decepción. Se nos sugiere, se nos pide ahora mismo tener cuidado, tener mucho cuidado, abrir los brazos hacia el cielo, elevar oración, porque el momento está siendo bastante complicado, bastante difícil. Aquí nos están hablando de gente sin escrúpulos. Esto no es normal. Estas migraciones aquí en Europa no están siendo nada normales, no son familias que vienen con deseos de trabajar, con deseos de prosperar, de evolucionar. No es gente que también la hay, por supuesto que también la hay, gente que sale de sus tierras
con la intención de prosperar, de evolucionar, de avanzar. En este momento, esto es cierto que es muy pronto para decir ciertas cosas que pueden sonar fuertes, pero es que así las estoy sintiendo, así las estoy viendo. Es curioso ver estas personas están tomando una actitud bastante fuerte, bastante potente. Ellos como que se sienten felices al hacer daño, al dañar, al maltratar, al ofender. Para ellos es una suerte de fiesta, una suerte de celebración el hacer daño, el ver cómo se pide ayuda y nadie atiende. Esto es algo que está orquestado. Está orquestado. Mira, mira, sí. Aquí hay una suerte de llamado. Esto ya no está contando tanto por la parte religiosa. Esto ya está teniendo que ver como con pactos, con acuerdos de daña y serás libre, algo así. Aquí les han prometido a muchas personas, sobre todo a hombres en edad militar, solos, sin madre, sin hijos, sin familia, sin esposa, solamente con el que están con el deseo, su único deseo es dañar. Sí, aquí hay promesas que se han hecho bastante fuertes. Eh, definitivamente son personas que no tienen ningún tipo de... Esta la voy a dejar. Fíjate algo. Aquí me había salido el 3 de copa al derecho y aquí me sale el 3 de copa al revés. Yo no suelo leer copas cartas al revés, pero en este caso lo voy a hacer porque esto es muy importante y necesito una ampliación de la información. Aquí me están hablando precisamente de estas energías encontradas de celebración, de celebrar por dañar, de celebrar por hacer daño, dañar por dañar. Lamentablemente se nos ha querido vender una imagen de que estamos obligados a ayudar, estamos obligados a cooperar. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso siempre. Yo soy inmigrante, mi familia ha emigrado y siempre hemos querido ayudar a aportar al sitio donde vamos. Jamás, jamás y nunca, mira otro tres, jamás y nunca ha sido con la intención de dañar, hacer daño, perjudicar a las personas. Aquí hay una noticia fuerte que está llegando ahora mismo, hay deseos de que estas personas echen para atrás, se regresen, pero es imposible porque ya es demasiado tarde. Esto se ha ido de las manos, esto es un control, prácticamente es una invasión en este momento y se está dando más que todo por horas nocturnas, en horas de la noche. No, ahora mismo las espadas, el freno que se les puede dar no es suficiente. Tenemos acá la justicia que se va a hacer presente, tenemos aquí, wow, tenemos aquí la rueda de la fortuna al inverso. Fíjate algo, qué interesante. Tenemos aquí el arcano mayor número 20, que es el arcano del juicio. Tenemos al juicio. El juicio nos habla precisamente de esa energía de, de hacer realidad algo que se viene esperando desde hace mucho tiempo. Es una energía, esto es como que esto se llama, esto es karma. El juicio es karma, es deudas por pagar, son compromisos por pagar a nivel energético. La rueda de la fortuna nos habla que, y al revés, nos habla que precisamente esta rueda de la fortuna ha girado a la izquierda, ha girado en contra de Europa precisamente por estos temas a nivel de karma. Es una energía totalmente karmática. Lo voy a dejar al revés. El ermitaño al revés, madre mía, qué fuerte es esto. Esto es un manejo muy mal hecho a nivel de narrativa, a nivel de información, todo lo que es sabiduría que está al reverso, todo lo que tiene que ser dicho de una manera coherente para el bien se ha utilizado al reverso, se ha utilizado al revés, se ha utilizado entre comillas personas que dicen ser expertas en un tema, pero hace todo lo contrario, es para dañar. El ermitaño es una energía muy bonita, es un arcano mayor precioso. Todos los arcanos son espectaculares, pero cuando está al reverso, el ermitaño nos habla precisamente de esas energías mal llevadas, de esa sabiduría mal puesta. Señores, a Europa le vienen horas muy oscuras. Vienen horas muy oscuras a Europa. Ahora mismo hay un intento de recular. Este año va a ser bastante potente, bastante fuerte, sobre todo a nivel de telecomunicaciones. A nivel de telecomunicaciones va a ser bastante fuerte, pueden estar viendo cortes y prohibiciones a nivel de comunicaciones, a nivel de opinar, censuras. Van a haber censuras, muchas censuras. Las censuras se van a reactivar, se van a reafirmar, las van a repotenciar. Vamos a estar presenciando momentos de cortes comunicacionales, de censuras a medios de comunicación.
censuras a medios de comunicación. La Rueda de la Fortuna también nos habla de ese tema, de las comunicaciones cortadas, el no poder decir las cosas como son, de no poder ejecutar la justicia debidamente, de presenciar un delito y no poder hacer nada, de no obtener órganos. Esta es la mala función de las entidades a nivel judicial, a nivel de preservar el orden, a nivel de poder yo dirigirme a un sitio y poder imponer una denuncia y que esa denuncia sea recibida y sea atendida. Este año 2024 va a estar siendo bastante fuerte. Estos últimos meses que nos quedan de este año, se nos pide que tengamos mucho cuidado, cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia, que no caigamos en provocaciones, que intentemos de evitar lo más posible caer en provocaciones, caer en discusiones. De esta la voy a dejar al derecho. Tenemos aquí la reina de copas, nos está hablando precisamente de eso. Es que si la leo al reverso, la reina de copas nos va a hablar, las voy a dejar como están. Es que el panorama está bastante complicado, mi gente. Sí, señor. Reina de copas al reverso nos habla precisamente de emociones desbordadas, emociones desatendidas, de mal manejo de las leyes, de mal manejo de las normativas, mal manejo del verbo, de la comunicación de las emociones. Aquí es sentimiento de manipulación, una manipulación muy fuerte, muy grande. Esto es cuando te quieren hacer culpable, te quieren hacer sentir culpable simplemente, simple y llanamente por sentir, simple y llanamente por ser. Vienen grandes eventos. Ahora mismo vamos a estar recibiendo notificaciones bastante fuertes. Vamos a estar viendo que se van a estar manifestando personas para apoyar y para intentar frenar esto, pero sí es verdad que hay unas energías que se han desbocado, hay unas energías que se han invertido. Estos son emociones invertidas, emociones mal llevadas, mal dirigidas. Estos son problemas de narrativa. Yo no quiero ser catastrófica, pero esto es un momento que se va a vivir, se está viviendo, no es un secreto para nadie. Aquí hay un aprendizaje muy importante, a nivel de territorio, a nivel de karma territorial. Dirigentes que han perdido la cabeza, que están haciendo todo al revés. Ahora mismo veo mucho también energías descabezadas, personas que no tienen dirigente prácticamente, personas como que no están haciendo las cosas apegadas a un sentido común, sino como a nivel descabellado. Wow, importante. Yo voy a sacar aquí unas cartas de este oráculo tarot maravilloso. Vamos a ver qué nos dice. Importantísimo, importantísimo el mensaje que estamos recibiendo ahora mismo, Europa. Vamos a mantener la calma, vamos a centrarnos en nosotros mismos, en nuestra familia, a protegernos, a cuidarnos, a ser previsivos, a estar atentos a las señales, estar atentos a todo lo que está ocurriendo, no caer en tentaciones y provocaciones. Sí, señor. Fíjate algo, este de basto nos habla de esta energía que tenemos que tener presente ahora mismo, de protegernos, de blindarnos, de hacernos como una microesfera, un micromundo a nuestro alrededor, elevar las vibraciones, claro que sí, apegarnos a las oraciones, a meditar, a crecer, a evolucionar y a tener conciencia de que esto va a pasar. Esto va a pasar, ya 2025 va a ser un año un poco más suave, ya se van a haber tomado medidas, ya las cosas van a empezar a encaminar, se van a empezar a ir bien, claro que sí. Mira, aquí estamos viendo que aquí me gusta mucho esta energía porque nos está hablando de que sí es cierto que el momento es duro, que el momento presente es bastante duro y bastante oscuro, hay mucho oscurantismo, hay una tendencia a que la luz vuelva a salir, hay una tendencia a que se aclare el panorama, a que se estabilicen las aguas. Aquí tenemos ahora mismo podemos ver, me gusta aquí Caballero de Copas que nos habla de intervención divina, de tranquilidad, de un momento de tranquilidad, un momento de calma que no hay que esperar mucho. Esto viene para el año que viene, entre el 25 y el 26. Va a haber una especie de estabilización. Va a haber una especie de estabilización, se está trabajando para ello. Hay mucha gente, hay muchos seres despiertos. Habemos cada vez más seres despiertos, lo que se llama masa crítica. Posiblemente estos altos dirigentes que nos han metido en estos problemas, porque fíjate algo, estas personas que están haciendo tanto daño en Europa, no son personas de bien, no son personas de crecer, son personas prácticamente expresidiarios, gente que han estado pagando condena y les han prometido, pues mira, vete aquí, te doy libertad y vas y echas broma, ¿no? Vas y dañas el terreno. Pues déjame decirte que precisamente esa energía se revierte.
se revierte, esa acción se pone, estos dirigentes están ya sin cabeza, descabezados y no contaban con la evolución kármica, la evolución crística a nivel de Cristo interno que estamos teniendo y este despertar global. Me gustan las energías, me gusta lo que estoy viendo, momentos duros, tumultuosos, fuertes, claro que sí los estamos viviendo y los estamos teniendo. Se nos pide que nos protejamos, se nos pide que evolucionemos, que crezcamos, que avancemos, que tengamos el discernimiento suficiente para poder ver las cosas, que entendamos que esto es un momento que se va a vivir y es un momento que va a pasar y va a salir la luz y se va a esclarecer. Mi gente, ¿hay alguna pregunta? Bueno, la verdad es que dentro de la misma lectura todas las dudas se disiparon, que era si había una intención programada de esta, de esta invasión de otras culturas en Europa. Y bueno, y lo que venía era si, cómo iba a acabar esto. Y entonces, si iba a acabar bien, si iba a acabar mal, si había cuáles eran las consecuencias en la lectura, se disipan Sí, las dudas. sí, mi gente, claramente. Mira, fíjate que hablo así, se ha habido una, es que ha sido una invasión programada. Aquí hubo un intento de plantar una agenda, de plantar de plantar algo muy terrorífico. Lo que pasa es que lo vuelvo a repetir, no contaban con el nivel de evolución, el nivel de despertar de las personas, la masa crítica tan grande que hay en este momento. Ya las personas no se dejan mentir, más nunca nos van a volver a mentir como lo hicieron hace 4 años. Aunque las intenciones están y todos los días quieren hacer algo diferente, algo nuevo pero no, no van a poder. La evolución, el universo, aquí nos habla, me encanta esta carta para cerrar. El universo aquí nos viene a decir, las de copas, el caballero de oro nos dice que a nivel karmático, a nivel evolutivo, va a haber un freno, una detención de todo esto, vamos a vivir momentos de mucha luz, no importa que ahora sean los más oscuros, claro que lo estamos viendo, esto no es una invasión, esto no es una invasión de culturas, esto no es una invasión a nivel de religiones, esto es invasión de gente que quiere hacer daño, porque las culturas son bienvenidas, las religiones mientras sean en paz son bienvenidas, es bonito el intercambio cultural, es bonito, eso nutre, eso genera crecimiento, expansión, pero si la gente lo que quiere es dañar, hacer daño y maltratar, ya estamos hablando de otros temas, ya estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de maltrato, de daño, y vamos a estar claros que esto no se puede permitir en ninguna cultura, en ninguna religión, esto se puede permitir. Hay normas y códigos básicos de derechos humanos que tienen que cumplirse en todos los países del mundo, en todos. Hay que unificarnos. Ese momento está por llegar, claro que sí. Ese momento en que las almas se unan, en que los corazones seamos un solo corazón, latiendo, respetándonos todos y cada uno, respetando a nuestros diferentes, a nuestros vecinos, independientemente del culto que profesen, independientemente de la religión, de las costumbres que tengan, todos, absolutamente todos podemos convivir, congeniar en un ambiente lleno de paz, tranquilidad, pero sobre todo respeto, respeto. Así que mi gente, gracias por este momento de energía, gracias por escuchar este mensaje. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete, te quiero mucho y hasta la próxima.